Hola gente creativa, yo soy Emilia González de Emi Quills y hoy vamos a hacer un mosaico en tela. Hace unos días les dije que era un collage tipo mosaico, pero esta técnica tiene unas particularidades que la hacen única, así que le diremos solo mosaicos en tela. Debo ser sincera, hace mucho tiempo tengo toda la teoría de cómo se hace, pero es la primera vez que hice esta técnica y en el proceso cometí algunos errores que les voy a estar indicando para que a ustedes les quede perfecto. Así que les invito a quedarse y vamos a ver. Esta técnica está inspirada en mosaicos hechos de azulejos o vidrio. Este método abarca la gama de simple a compleja dependiendo del diseño. La técnica es relativamente simple, pequeñas piezas de tela que se fusionan a un fondo con espacios pequeños en el medio para crear un motivo. La tela de fondo se convierte en lo que sería la fragua o lechada. Hay tres estilos de mosaico: irregular, regular y la combinación de los dos. En nuestro proyecto de hoy vamos a hacer la combinación de los dos. Los diseños pueden ser geométricos, abstractos o realistas y se recomienda usar colores sólidos o telas teñidas a mano que son excelentes. Los materiales que vamos a utilizar son una tela base de 13 por 18 pulgadas, los colores en telitas navideñas que vemos en la imagen, goma tacky glue, pinzas, papel termoadhesivo, pincel, pailo fricción, malín o tul blanco, máquina de coser, costurero básico, 40 centímetros de guata y 40 centímetros para el dorso. El primer paso va a ser pasar nuestro diseño a la tela base. Para eso nos vamos a ayudar de una pantalla de luz o una ventana. Bueno, yo ya aquí tengo pasado mi diseño en la tela base y podemos ir preparando las piezas. Les recomiendo que preparen las piezas que son regulares, como estas. Lo que hice fue que les pegué el papel termoadhesivo por el reverso de la tela, las corté como de media pulgada y fui haciendo como rectángulos. Aquí ya tiene el papel, como pueden ver, y fui cortando en rectángulos. Y bueno, aquí tengo ya varias piecitas que voy a empezar a trabajar de abajo hacia arriba. Siempre nos vamos a guiar por las líneas para que podamos definir el diseño. Bueno, aquí está el primer error que cometí. Yo pasé mi diseño con pailos de esos de fricción que se van con el calor. Lógicamente, al poner las piezas y pasar la plancha, se me fue borrando el diseño. Para solucionarlo, pongan como el fondo es claro, ponen su copia original en la parte de atrás y perfectamente se va viendo lo que se les va borrando. Pueden ponerlo con masking para que lo tengan seguro y no se mueva. Las piezas irregulares tenemos que irlas haciendo en el camino, porque aunque las cortemos adelantadas no nos van a calzar bien, entonces tenemos que ir haciéndolas poco a poco. El otro error que cometí fue que algunas piezas las dejé muy pequeñas, como lo pueden, digamos, la separación entre una pieza y otra quedó pequeña, como pueden ver aquí en el vestido en el lado izquierdo. Esto lo que se me dificultó fue a la hora de hacer el acolchado, porque entonces tengo que pasar con mucho cuidado para que el acolchado me quede bien. Entonces recuerden dejar un espacio pequeño, pero no demasiado pequeño, porque eso se les va a dificultar. Bueno, aquí ya tengo bastante avanzado mi diseño. Yo decidí que, bueno, ese es el diseño original, y decidí que la carita, el cuello, las manos, la estrella y van a ir en una sola pieza. Entonces para eso, bueno, estas las hice un poquito separadas, y las calqué un poquito más pequeñas que lo que son, para que queden como centradas dentro del dibujo, pero sí enteras, no fraccionadas. Entonces, bueno, aquí estoy cortando las piecitas que voy a poner enteras para que me ayude a definir mejor el
el diseño. Bueno, aquí voy recortando. Y para hacer esta técnica hay dos formas: o usamos papel termoadhesivo o usamos goma. Entonces yo voy a hacer la parte del árbol con la técnica de la goma y les voy a explicar. Esto es papel freezer para congelar, el papel freezer, y lo vamos a poner en la parte del frente de la tela, donde está la decoración, la parte principal de la tela. Ahí es donde vamos a pegar el papel freezer. Esto se hace para que a la hora de cortar las piezas no se vaya a deshilachar. Entonces, bueno, aquí tenemos este es el diseño principal y luego estoy poniendo el papel freezer sobre la superficie principal, o sea, en la parte del frente. Bueno, ya tengo mis dos telitas que voy a usar, y como el estilo que voy a usar en el árbol es irregular, lo voy a ir haciendo en el proceso, ahora en el camino. Entonces, bueno, voy a poner primero mi estrella exactamente donde va, plancho, y bueno, ahora voy con el árbol. Voy a usar esta goma que se llama Tacky Glue, que se usa para scrapbook, y ya yo le puse un poquito aquí en este recipiente, no ocupamos mucho, y voy a usar un pincel. Con el pincel voy a coger un poquito de goma, no mucha, y voy a ir poniendo en la superficie y otro poquito en mi pieza y la pongo en su lugar. Como pueden ver aquí, voy a poner un poquito de goma a la pieza de tela y la pongo en su lugar. Lo que voy a hacer es que aprieto un poquito e inmediatamente puedo quitar el papel freezer. Y bueno, ahí quedó perfecto. Y bueno, cambié mi pincel por uno de cerdas más duras y un poquito más angosto para facilitar el trabajo. Entonces recuerde, ponemos goma en la pieza, ponemos goma en la superficie un poquito y ponemos nuestra pieza como más nos guste y como veamos que nos está calzando bien. Eso lo voy a hacer en todo el árbol. Yo aquí les estoy explicando las dos formas de hacerlo: con papel termoadhesivo y con goma, esta Tacky Glue. Sin embargo, me parece que es muchísimo más fácil hacerlo con papel termoadhesivo. Así que queda a decisión de ustedes cómo les parezca más. Pero como les digo, yo hice las dos técnicas y me gustó más con papel termoadhesivo. Aquí voy pegando mis pedacitos de tela poco a poco y si hago esta técnica, por supuesto que al final podemos planchar y ya no hay problema de que se nos borre el diseño porque ya lo tendríamos hecho. Recuerden que si el fondo que ustedes eligen es oscuro, pueden pasar el motivo con papel carbón o papel transfer. Aquí estoy quitando, como pueden ver, y ahí es la demostración de cómo se hace con goma. Vamos quitando el papel freezer que está al frente de nuestro diseño. Ok, ya aquí yo tengo bastante adelantado. Voy a hacer el fondo, las alas, ok, y bueno, aquí es el mismo proceso. Aquí es donde yo les digo que creo que cometí el error que no me termina de gustar, y es que esa parte celeste se pierde con el fondo porque es demasiado claro. ¿Lo ven? Aquí es tanta la luz que ni siquiera se ve que ahí está puesto el celeste. Es un celeste demasiado clarito y casi ni se nota, entonces se le pierde lo que sería la fragua. Entonces, para que lo tomen en cuenta, que el color no sea tan claro y que haya un contraste. Bueno, aquí puse 5 líneas, pero como yo voy a hacer un corte acá, entonces tengo que hacer las orillas, digamos, de la última línea, para que a la hora de emparejar, como lo van a ver aquí, pues no queden esas esquinas en blanco. Ya aquí lo tengo encuadrado, ya tiene todo, así es como me va a quedar el diseño.
y voy a poner este malín. El malín lo pongo aquí encima, puedo prensarlo y empezar a acolchar y dejarlo así, pero en mi caso yo lo quiero para un tapiz y le voy a poner estos dos bordes. Entonces por supuesto que me tengo que ayudar a prensar todo esto con alfileres. Vea, ya yo corté esta tira, la corté de 3 y esta la corté de 1,5 para ponerlas ahí, pero antes ustedes pueden dejar la carita así si lo quieren, pero a mí me gusta hacerle unas mejillas y unos ojitos, y voy a usar estas Crayola, estas dos Crayolas marca Crayola, y voy a hacerle los ojitos, nada más unas líneas como que parezca que están aquí en la carita. Le voy a hacer unas mejillas rosadas y le voy a hacer unos ojitos cerrados, poquito, pero sí para que se define un poquito la cara y las mejillas. Como les repito, si ustedes no quieren hacer esta parte o les da susto, no hay problema, se deja sin hacer. También aquí abajo del cuello le hice un poquito le pasé un poquito de Crayola rosada, como para que se vean cómo quedó. Bueno, y listo. Y ahora sí, ya tengo mi carita y voy a poner entonces el malín sobre mi diseño, y me voy a ayudar con unos alfileres para que no se muevan mientras pongo las tiras. Ok, entonces aquí están mis alfileres y voy a empezar con cuidado a prensar el malín para que no se corra, ni se abolse, ni nos haga ningún problema. Recuerden que si ustedes quieren dejar hasta aquí el proyecto, lo dejan. Yo quería hacerle unos bordes, entonces como pueden ver ahí, ya estoy pasando y pegando mis bordes que quedaron así, y vean cómo están todos los alfileres todavía ahí sosteniendo el malín para que no se mueva. Bueno, ahora lo que me queda es prepararlo para hacer el acolchado. Ahí como pueden ver todos los detalles. Yo lo que les decía era que ese azul lo hubiera hecho completo y no le hubiera puesto el celeste claro, porque se me perdió un poco el arco del diseño. Y vamos a empezar a acolchar por el centro. Como les digo, ahí cuando ustedes van pasando, si esa separación entre las dos piezas quedó muy unida, digamos, no dejaron espacio, va a ser un poco difícil hacer el acolchado. Y vamos a ir acolchando cada una de las piezas. Como ven aquí, ya tengo bastante avanzado mi acolchado, pero quiero que vean más o menos cómo es que uno va haciendo este acolchado. Bueno, listo, ya acolché todo. Así fue como me quedó. Quiero que vean las piecitas. Así quedó por detrás. Y me queda nada más que encuadrar y ponerle el vivo y ya lo tengo listo. Pueden dejarme sus preguntas o comentarios de esta técnica. Espero que les guste y puedan realizarla. Bueno, gente, ya terminamos. Espero que les haya gustado mucho esta técnica. Recuerden seguir las recomendaciones para que su mosaico les quede muy lindo. Recuerden suscribirse a mi canal, darle click a la campanita para que los notifique cada vez que hay un video. Muchísimas gracias por ver mis videos y nos vemos la próxima. Chao.